Un rostro te ahoga cada noche. Un rostro desconocido te estrangula sin piedad. Luchaste toda tu vida solo para sobrevivir, hasta que un camión te arranca de tu camino. Despertás, pero cuando te mirás al espejo, el rostro que te devuelve la mirada es el de tu propio verdugo. Él no pudo esquivar al camión que le cambió el cuerpo. Vos sí podés impactar el botón de like para que su historia no termine acá. Un escalofriante sueño atormentaba al joven. En él era atacado sin piedad por otro, que lo estrangulaba con una sonrisa cruel mientras él luchaba y gritaba un «no» desesperado. Después lo veía solo, en el suelo, golpeado y abandonado por quienes lo rodeaban. Con lágrimas en los ojos y el cuerpo dolorido, se levantaba con dificultad y se alejaba, cerrando la puerta a esa pesadilla. Luego caminaba por una calle solitaria, con la mirada perdida, hasta que se detenía al borde de un puente, sintiendo que quería morir, contemplando el vacío al borde del abismo. De repente, se despierta en su cama, jadeando y empapado en sudor, con el corazón latiéndole a 1000. ¿Fue un sueño?, se pregunta, aún conmocionado por la crudeza de la visión. Fue tan real que creyó que lo atropellaba un camión y que el tipo desconocido de su pesadilla era una persona de verdad. Se frota los ojos intentando sacudirse el mal presentimiento y decide que hoy, más que nunca, debe ser cauteloso. El despertador suena a las 6 de la mañana. «¡Mierda, llego tarde!», exclama, saltando de la cama y saliendo disparado de su departamento, apenas poniéndose una campera. Así es su vida, y así lo ha sido durante 18 años, una existencia marcada por el abandono. Su madre lo dejó por un padre abusivo y en la pobreza, y su padre se fue poco después sin remordimientos. Solo tuvo que trabajar sin descanso para pagar sus deudas y sobrevivir. No había tiempo para lamentarse. Lo vemos de empleado en un local de comida, sirviendo mesas e incluso vestido de mascota para fin de mes. Hizo de todo, luchando cada día para salir adelante, hasta en el ring de boxeo. Después de un entrenamiento agotador, su entrenador lo felicita, destacando su mejora y su tenacidad. «Siempre te levantabas, no importaba cuántos golpes recibieras», le dice, impresionado. Le ofrece entrenar de verdad, pero el joven, cansado, le responde que lo pensará cuando pueda permitírselo. El entrenador lamenta que tipos duros como él sean tan difíciles de encontrar. A pesar de su agotamiento, el joven seguía soñando despierto con un futuro mejor. Se veía saldando sus deudas y, sobre todo, volviendo a estudiar, algo que siempre quiso hacer pero que la vida le impidió. Estaba tan concentrado en esas fantasías que ni se dio cuenta de lo que se le venía encima. De repente, un estruendo. Las luces brillantes de un camión lo impactaron de lleno, confirmando la premonición de su terrible sueño. Todo se volvió oscuro. Cuando volvió en sí, la confusión lo invadió. Estaba conectado a un suero en una cama de hospital, pero algo no cuadraba. Al levantarse y verse en el espejo, el pánico se apoderó de él. La cara que lo miraba no era la suya. No paraba de tocarse, de gritar, de preguntar «¿Quién sos vos?». Era la misma cara que había visto en su violenta pesadilla. Mientras intentaba calmarse y recordar su nombre, Jun Tae-min ató cabos. El accidente no había sido un sueño, había sido real. Y ahora, por alguna razón que escapaba a su entendimiento, estaba en el cuerpo de otra persona. ¿Sería una segunda oportunidad o un cruel giro del destino? La pregunta de qué había pasado con su cuerpo original y con la persona a la que le pertenecía este nuevo cuerpo lo atormentaba. Abatido, se deslizó por la pared. Solo sabía que sentarse a pensar no iba a solucionar nada. Tenía que aceptar la realidad. La única opción era seguirle el juego a esta situación ridícula que la vida le había puesto enfrente. Mientras lo trasladaban del hospital, él seguía inmerso en sus pensamientos. Fue en ese momento cuando el médico reveló una parte crucial de su nueva historia. El cuerpo de Si-won había estado en coma por 3 meses, desde un accidente en febrero. Él no podía creerlo. Para Jun Tae-min había despertado casi al instante de su propio atropello, pero en realidad el tiempo había avanzado. El médico explicó que Si-won sufría de amnesia retrógrada. No recordaba nada de su pasado, ni a su propia familia. La noticia destrozó a los que él ahora reconocía como los padres de Si-won, quienes, con la voz quebrada, suplicaron al doctor por una solución. El doctor solo pudo pedirles paciencia, advirtiéndoles que presionar a Si-won para que recordara solo empeoraría las cosas. Mientras los padres de Si-won lo abrazaban con alivio, agradecidos de que al menos hubiera despertado, Jun Tae-min se sintió extrañamente incómodo.
Era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por él, pero la culpa le carcomía. Él no era su hijo, y la amnesia era una mentira que jamás podría revertir. Les pidió disculpas por no recordarlos, aunque por dentro sabía que no había nada que recordar para él. Al llegar a una mansión que jamás imaginó pisar, la sorpresa lo invadió. Pensó en lo irónica que era la vida. Después de toda una vida de pobreza, ahora vivía en una casa de ricos, algo que su antiguo yo jamás hubiera logrado. No tuvo tiempo de procesar mucho, porque un chico más joven, lleno de energía, salió corriendo de la casa. Era Ji-wook, el hermano menor de Siwon, que lo abrazó con una efusividad que casi lo dejó sin aire. Ji-wook no tardó en preguntarle si no lo recordaba tampoco. Con una disculpa, Jun Tae-min afirmó que no. A pesar de la tristeza, Ji-wook, con una amabilidad que lo desorientaba, le aseguró que no se preocupara y que lo ayudaría a recuperar sus recuerdos. Se ofreció a guiarlo hasta su habitación mientras el padre les recordaba que debían prepararse para la escuela de Siwon. Caminando detrás de Ji-wook, Jun Tae-min sentía el peso de la mentira, pero también una extraña sensación de pertenencia. Esto era lo que había ahora. Mientras caminaban, el ambiente cambió de golpe. Ji-wook abrió la puerta de una habitación y, sin el respeto de antes, le indicó a Siwon que entrara. Jun Tae-min notó el cambio en su tono, pero se preguntó si estaba sobrepensando las cosas. Para su sorpresa, Ji-wook se acercó y, con un gesto lleno de desprecio, empezó a insultarlo, reprochándole que debió haberse quedado muerto y que no tenía que haber despertado de nuevo. Le llamó maldito perdedor y se quejó de tener que ir a la escuela con alguien como él. Jun Tae-min, aunque sorprendido por la crudeza de las palabras, se dio cuenta de que este tipo de trato le resultaba extrañamente familiar por su pasado. Sin embargo, una cosa era estar acostumbrado y otra muy distinta era aguantar ese tipo de humillación. Cuando Ji-wook lo provocó para que hablara y hasta le dio un empujón en la frente, Jun Tae-min se disculpó, usando su supuesta amnesia como excusa para su silencio. Ji-wook pareció creerle al principio, pero luego lo acorraló y, con una risa amarga, le recordó a Siwon su pasado, cuando supuestamente lloraba y suplicaba de rodillas frente a él. El enojo de Jun Tae-min creció con cada palabra hiriente, hasta el punto de que sintió unas ganas inmensas de darle una piña en la cara a ese tipo. Justo en ese momento, una voz lo interrumpió, llamando a Ji-wook. Apareció un hombre rubio, Min Woo-jin, que preguntó a Ji-wook qué hacía allí y luego a Siwon por qué había salido de su habitación. La presencia de Min Woo-jin pareció descolocar a Jun Tae-min, quien lo miró con un reconocimiento inesperado. De repente, la escena se desdibujó y los pensamientos de Jun Tae-min lo arrastraron a un pasado oscuro y violento. Un niño, que parecía ser Min Woo-jin, era brutalmente agredido por un hombre mayor. Este le gritaba furioso, rompiendo una botella cerca de él porque no había traído alcohol. El hombre lo agarró con fuerza, exigiéndole que debió haber robado si no tenía dinero, y levantó la mano para golpearlo. El niño, desesperado, le mordió la mano para zafarse y se arrastró por el suelo, intentando escapar de la agresión. De vuelta en el presente, la imagen del agresor se superpone con el rostro de Min Woo-jin, despertando una furia incontrolable en Tae-min. Mientras Ji-wook lo mira con burla, Tae-min, intentando calmarse, se excusa con su supuesta amnesia. Ji-wook, sarcástico, le dice que es muy gracioso que no recuerda nada después de emborracharse, refiriéndose a un patrón del pasado de Siwon. Pero Jun Tae-min no tiene tiempo para lidiar con los ataques de Ji-wook, porque su cabeza está en otro lado. Necesita saber qué hacer hasta que el rubio se duerma para poder investigar. Así que, con una determinación renovada, Tae-min sale a investigar qué onda en la casa. Escucha un ruido extraño que viene de una especie de depósito. Se acerca cautelosamente, sintiendo una rara sensación de peligro, y decide espiar desde arriba. No ve nada raro, solo una puerta cerrada, y el ruido cesa. Intrigado, se agacha y mira por la cerradura, pero está todo oscuro. Abre la puerta y al entrar, tropieza con alguien tirado en el suelo. Era una persona, un chico rubio de su edad, inconsciente y temblando. Tae-min, conmovido, se pregunta por qué lo tenían encerrado en un lugar así. ¿Estás bien?, le pregunta mientras intenta despertarlo. A pesar de sus esfuerzos, el chico rubio no reaccionaba. Su respiración era agitada, el cuerpo le temblaba y la saliva le caía por la boca. Era evidente que no estaba nada bien.
Taemin se dio cuenta de la gravedad. Estaba solo en ese depósito, sin teléfono ni nadie a quien pedir ayuda. No le quedaba otra que intentar sacar al chico de ahí. Con dificultad lo levantó, pero el chico era más pesado de lo que parecía y terminaron cayendo al piso. La impotencia lo invadía. ¿Qué iba a hacer? Al ver el temblor incontrolable del muchacho, Taemin se dio cuenta de que no solo estaba mal físicamente, sino también aterrorizado. Instintivamente lo abrazó, buscando darle algo de consuelo. Le susurró que todo iba a estar bien, que él estaba ahí. Por un momento, el chico pareció calmarse. Pero cuando Taemin intentó hablarle de nuevo, sus ojos se abrieron, vacíos y llenos de lágrimas, reflejando un dolor mucho más profundo de lo que se imaginaba. En ese instante, la mente de Taemin, o tal vez la de Si-won, se llenó de recuerdos. Escuchó una voz que le advertía sobre Min Woo-jin, pintándolo como alguien de mala reputación, de quien era mejor mantenerse alejado. Nada bueno sale de andar con gente así, le decían, mientras lo describían de forma despectiva. Pero a Taemin le quedaba claro que, más allá de la reputación que intentaban construir, no todo era tan simple. Recordaba cómo después de ciertos incidentes, su relación con esa persona que le advertía se había desmoronado por completo. De vuelta a la realidad, Taemin estaba en la sala con los padres de Si-won. Habían decidido que, para ayudarlo a recuperar la normalidad, era hora de que volviera a la escuela. Mañana mismo, si él se sentía listo. La noticia lo golpeó. Quería ir a la escuela, sí, pero no de esta manera, en el cuerpo de alguien más, con una vida que no entendía del todo. La preocupación lo invadió. Él, Yoon Taemin, un joven que apenas había terminado la primaria en su vida anterior, ¿cómo iba a encajar en el último año de secundaria? Los padres, notando su posible incomodidad, le ofrecieron más tiempo si no se sentía preparado. Pero forzó una sonrisa. Con un sorbo de su taza, Taemin ocultó la tormenta de dudas que tenía por dentro. El camino de Si-won apenas estaba empezando, y él sabía que no sería fácil. Los padres de Si-won, preocupados por su hijo, tuvieron una conversación difícil. Le contaron que la policía había sospechado que su accidente había sido un intento de suicidio, sobre todo porque, aparentemente, algo malo había pasado en la escuela ese día. Por eso, dudaban que regresar al colegio fuera una buena idea, pensando que quizás Si-won no querría volver si no recordaba nada. Pero Taemin, en su nueva identidad, tenía otros planes. Pese a la ansiedad que le generaba la idea de volver a un entorno escolar después de su propia experiencia y el peso de los recuerdos del cuerpo de Si-won, se negó a que lo controlaran. Con una mirada decidida, les aseguró a sus padres que estaba bien y que de hecho quería volver a clases. Mañana mismo, les dijo, aunque por dentro sentía que le molestaba tener que ceder. Sus padres, aliviados, le pidieron que no se presionara, insistiendo en que era solo una especulación, pero Taemin fingió entusiasmo y les confirmó que de verdad quería ir. Sin embargo, cuando llegó el día y se encontró frente a las puertas de la escuela, la confianza de Taemin flaqueó. La emoción que había fingido se convirtió en una extraña sensación de intimidación. ¿Sería por las violentas pesadillas que había vivido? ¿O acaso el cuerpo de Si-won recordaba el infierno que había pasado ahí, tal como había insinuado Ji-wook? Y hablando de Ji-wook, no tardó en aparecer. Con su sonrisa sardónica, le preguntó a Taemin si ya quería rajarse después de haber llegado tan lejos. Le lanzó comentarios hirientes, diciéndole que no le importaría si volvía a hacer un escándalo o a pedir ayuda como la última vez. Taemin se quedó pensando en esa última vez, dándose cuenta de que la relación de los hermanos era más profunda y oscura de lo que parecía. Había algo que le faltaba a Ji-wook o quizás a Si-won, pero a Taemin sinceramente no le importaba. Mientras Ji-wook se alejaba, Si-won fue el centro de atención. Los cuchicheos entre los estudiantes se hicieron evidentes. Los rumores sobre su regreso eran ciertos. De repente, un chico pelirrojo se le acercó, con un brazo sobre los hombros, fingiendo alegría. «Qué bueno verte de nuevo, amigo. Me aburrí un montón sin vos», le dijo con una sonrisa forzada. Taemin, quien apenas lo reconoció, lo vio como otro tipo molesto, y le preguntó sin rodeos, «¿Quién sos vos?». La reacción no se hizo esperar. El pelirrojo y los demás chicos que los rodeaban se quedaron boquiabiertos. ¿En serio tenés amnesia? ¿Estás fingiendo no conocernos?, le preguntaron, mientras otros murmuraban si Si-won estaba intentando escapar de la realidad.
Taemin los observó y en ese momento una comprensión amarga lo invadió. El Siwon original no tenía a nadie, encerrado en una mansión con un hermano hostil y ahora con estos amigos que se burlaban de él, se dio cuenta de que el verdadero Siwon había estado completamente solo. Con una media sonrisa casi imperceptible, Taemin pensó que, por más que le doliera al dueño de este cuerpo, esa soledad era una ventaja. Empezar de cero era la mejor manera si no quería verse atado a nadie. Pero la hipocresía de los amigos no terminó ahí. El pelirrojo le dio un golpe en la espalda llamándolo tarado y le dijo que si quería fingir ser su amigo, al menos lo hiciera mejor. La gente alrededor se quedó helada, sorprendida por la actitud, pero Taemin, impasible, simplemente lo ignoró. A la gente no le pasó desapercibida la actitud de Taemin, quien dejó al pelirrojo con la palabra en la boca y la cara roja de la vergüenza. Los murmullos empezaron a extenderse por los pasillos mientras otro estudiante, con el ceño fruncido y los dientes apretados, juraba que Siwon se las iba a pagar por semejante atrevimiento. Mientras tanto, Taemin fue llamado a la oficina de un profesor, quien le explicó que, aunque no sería fácil reincorporarse a mitad de año y en un nuevo curso, confiaba en que, siendo tan inteligente, se adaptaría rápido. Taemin, con una sonrisa forzada, lo escuchó y poco después el profesor lo acompañó a su nuevo salón. El camino fue pesado. Taemin suspiró, sintiendo el peso de la normalidad escolar. Al entrar al aula, los murmullos y las miradas curiosas lo recibieron. Rápidamente, divisó al chico de pelo verde, Choi Min-jun, que hablaba con otro compañero rubio, Min Woo-jin. Taemin no pudo evitar escuchar cuando Choi Min-jun comentó: «Dicen que si las coincidencias se repiten, es el destino. Mira qué increíble, hablando del rey de Roma». Min-jun continuó diciendo que Siwon era el chico del que les había hablado, el que podría ser divertido para pasar el rato. Min Woo-jin, con una mirada fría, respondió que si eso era el destino, estaba bien que jugaran con él, pero que no lo metieran en problemas. Choi Min-jun, con una sonrisa maliciosa, lo corrigió: no jugar, sino juguetear con él. Taemin, al escuchar la conversación, sintió un nudo en el estómago. Él mismo se había prometido no darle importancia a Min Woo-jin, convencido de que no lo reconocería, pero la presencia de ese chico rubio en su clase y su obvia conexión con el pasado de Siwon lo llenaba de una incómoda inquietud. No tardó mucho en que Choi Min-jun se le acercara, fingiendo amabilidad. Se presentó y dijo que esperaba que se llevaran bien. «¿Sabes? Sos bastante popular. ¿Es por lo que pasó esta mañana?», le preguntó, refiriéndose al incidente con el pelirrojo. Taemin, ya cansado de la hipocresía, le contestó que simplemente dijo lo que no le gustaba. La respuesta de Taemin provocó una carcajada ruidosa en Choi Min-jun, que golpeó el pupitre. «Sos gracioso, tenés razón, pero es tan chistoso que lo digas vos que antes no podías ni decir lo que no te gustaba». El comentario hirió a Taemin, quien pensó que era un verdadero maleducado. Choi Min-jun siguió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ahora que los dejaste en ridículo, seguro van a venir a buscarte. ¿Qué vas a hacer?». Taemin lo miró fijamente, con una nueva determinación en su voz. «Si me buscan problemas, les voy a devolver el golpe hasta que se cansen». Sus palabras no tardaron en llegar a oídos del grupo de estudiantes que esperaban a la salida. Uno de ellos, el mismo que había jurado venganza por la mañana, lo confrontó directamente. «Ya escuchamos todo, así que no te hagas el tonto, idiota». Con un tirón brusco de la corbata lo acorraló. «¿O ya te acobardaste? Si tenés miedo, arrodíllate y pide disculpas». Taemin observó a los demás, calculando que eran demasiados para su cuerpo actual. Sin embargo, en lugar de ceder, le devolvió la mirada con una sonrisa desafiante. «¿Acobardarme yo? ¿No querrás decir vos?». El líder del grupo, un pelirrojo impulsivo, cayó directo en la trampa. Enfurecido por el comentario, se le abalanzó, dispuesto a golpearlo. Pero Siwon, con una sonrisa enigmática, demostró que la fuerza bruta no era suficiente. Esquivó el torpe puñetazo del pelirrojo, le sujetó el brazo con una habilidad sorprendente y con un movimiento rápido lo golpeó en la cara, dejándolo adolorido en el suelo. Los demás se quedaron petrificados. Aprovechando la confusión, Siwon respiró hondo y, como si el profesor estuviera cerca, gritó pidiendo ayuda. Los matones, sorprendidos, miraron a su alrededor buscando al supuesto adulto, mientras Siwon aprovechó para salir corriendo a toda velocidad.
Se escondió en el laboratorio de ciencias, apoyándose en la puerta, jadeando. Pensó que se había librado de los persistentes matones, pero en ese momento la puerta se abrió de repente. Ahí, contra él, estaba el chico rubio que había encontrado antes, ahora despierto y hablando por teléfono con una expresión tensa. Si-won se dio cuenta de que había saltado de la sartén al fuego. El chico rubio, sin perder el ritmo de su conversación, le pidió a la persona del teléfono que no se preocupara por el ruido y, con una voz baja y urgente, le indicó que lo dejara en paz. Luego, con un movimiento repentino y casi íntimo, lo presionó contra la puerta, pidiéndole que se quedara quieto. Mientras estaban pegados, escucharon cómo los matones pasaban buscando. El chico rubio le susurraba «Está bien», tratando de calmarlo, mientras lo mantenía oculto. Finalmente, los pasos se alejaron y los matones desistieron de su búsqueda. Si-won se disculpó con el chico rubio al ver que ya estaban a salvo, pero en el fondo sabía que había cambiado un problema por otro, mucho más cercano. Apenas los matones se fueron, Min Woo-jin, con el semblante serio, agarró a Si-won por el cuello, lo empujó con fuerza contra la pared y le lanzó una serie de acusaciones hirientes. Lo trató con desprecio, insinuando cosas degradantes sobre su pasado y su carácter. Si-won, todavía confundido y sin entender de dónde venía tanta hostilidad, intentó defenderse, explicar que había un malentendido. Pero Min Woo-jin no le dio la oportunidad. Un puñetazo brutal en el estómago lo dejó sin aire, cayendo al piso de dolor. Min Woo-jin se arrodilló, le tomó la cara y continuó con sus insultos, llamándolo sucio y despreciable. Y luego, una pregunta que dejó helado a Si-won. ¿Qué parte de vos me recuerda a Yoon Tae-min? El golpe no fue solo físico, fue una revelación que lo sacudió hasta la médula. Min Woo-jin lo miró fijamente, con una expresión de profundo desagrado, y se confirmó a sí mismo. Min Woo-jin, ¿me recordás? Si-won, que ahora es Yoon Tae-min, sintió una punzada de pánico al ser descubierto de esa forma tan inesperada. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de esa pregunta, otro golpe, esta vez una patada, lo mandó de nuevo al piso. El dolor era insoportable, pero lo que más le dolía era la confusión y el rencor de Min Woo-jin. En medio de esa agonía, un recuerdo lejano se abrió paso en la mente de Si-won, un eco del pasado donde un joven Min Woo-jin tenía una faceta muy distinta. En ese recuerdo, un joven Yoon Tae-min, con el ceño fruncido, se quejaba de lo molesto que era que el Min Woo-jin de entonces lo siguiera a todas partes. Pero su molestia se convirtió en preocupación genuina al ver los moretones en el rostro del chico rubio. ¿Otra vez te golpeó tu mamá?, le preguntó, con un tono protector. Min Woo-jin negó con la cabeza y Tae-min, visiblemente molesto, exigió saber quién lo había hecho y por qué se dejaba seguir maltratando. Al ver una herida abierta, se inclinó, le tocó la cara con delicadeza y se lamentó. «Jesús, ¿cómo te pones así cada vez que te descuido un segundo?». La respuesta de Min Woo-jin fue una sonrisa melancólica, feliz de que alguien se preocupara por él. Pero Tae-min, lejos de aceptar esa felicidad, le recriminó que sus esfuerzos por protegerlo parecían inútiles. Le agarró la mano con firmeza y a pesar de las palabras de Min Woo-jin diciendo que estaba acostumbrado a los golpes, Tae-min solo apretó los dientes, entendiendo que acostumbrarse no significaba que no doliera. «¿Por qué te dejas golpear así? Haces que te vean débil», le gritó con frustración mientras Min Woo-jin se encogía diciendo que no lo escuchaban de todas formas. Yoon Tae-min, exasperado, insistió en que solo los tontos se rinden tan fácil. «Tenés que defenderte», le dijo, «pero si no podés, no te preocupes, yo te voy a proteger». Min Woo-jin, con una chispa de esperanza, prometió intentar hacerlo. Pero la realidad no tardó en volver a golpearlo. Min Woo-jin, el joven, se vio de nuevo en el suelo, recibiendo golpes de los matones que se reían de su silencio. Lo llamaban patético, se burlaban de que no se atrevía a decir nada. Uno de ellos, ya aburrido de la diversión, propuso pegarle hasta hacerlo llorar. En un instante, algo cambió en Min Woo-jin. Con la cara magullada, de repente le exigió al matón que lo soltara y lo empujó con una fuerza inesperada, sorprendiendo a sus agresores. Uno de los matones, molesto por su reacción, dijo que ya era suficiente y que se fueran. Mientras ellos se distraían, Min Woo-jin vio un ladrillo. Con una mirada decidida, lo agarró del suelo. Justo en ese momento, el Yoon Tae-min original apareció, interrumpiendo la escena. «¿Qué estás haciendo acá? Te estuve buscando».
le reclamó a Min Woo-jin viendo la tensión en el ambiente. Tae-min notó el ladrillo en sus manos y con una mezcla de preocupación y alivio se lo quitó. «Te dije que podías hacerlo si te esforzabas», le dijo con una sonrisa, pero su voz se tornó seria. «Con esto podrías matar a alguien si no tenés cuidado. Menos mal que te encontré a tiempo». Luego, Tae-min se encaró con el matón que parecía el líder, el del pelo desordenado. «Vos y yo tenemos que charlar un rato, ¿no te parece? ¿Fuiste vos el que lo molestó la última vez también?» El matón, lejos de amedrentarse, respondió con arrogancia que eso no importaba, que Min Woo-jin solo tenía que irse si no quería más problemas. Yoon Tae-min, escuchando esa respuesta, apretó la mandíbula. Su paciencia empezaba a agotarse. Sin dudarlo, se interpuso en el camino del matón y con un par de golpes certeros lo dejó en el suelo, lloriqueando y pidiendo auxilio mientras sus amigos escapaban sin mirar atrás. El líder de los abusones, ahora derrotado y con la nariz sangrando, amenazó con contarle a su mamá. Pero Yoon Tae-min lo confrontó, diciéndole que se fuera de una vez por todas. El chico no tuvo más opción que salir corriendo, gritando por su madre mientras se alejaba. Yoon Tae-min se acercó al joven Min Woo-jin y le aseguró que, de ahora en adelante, los matones no lo molestarían más. Pero de repente, la imagen se distorsionó violentamente y una mano fuerte agarró a Yoon Tae-min por la cara, sacándolo bruscamente del recuerdo. De vuelta en el presente, Min Woo-jin lo miraba con desprecio, susurrando que era despreciable y sin valor, que le daba asco. Yoon Tae-min, ahora en el cuerpo de Si-won, se despertó sobresaltado en una cama, adolorido. A su lado, Choi Min-jun, con su cabello verde, lo observaba con una sonrisa. Se sorprendió de la rápida recuperación de Si-won después de la pelea. Al principio, Si-won no entendía, pero luego recordó el enfrentamiento con los matones y el golpe que lo había dejado inconsciente. «Qué vergüenza», pensó Si-won. «¿Cómo fue que un solo golpe lo dejó así?» Choi Min-jun, con una mezcla de curiosidad y burla, le preguntó a Si-won qué había hecho para que lo golpearan, insinuando que el viejo Si-won no era de los que buscaban problemas sin razón. Si-won se sintió confundido por las palabras de Min Woo-jin sobre verlo como Yoon Tae-min y se preguntó si realmente había sido una persona tan desagradable en el pasado como para provocar tal reacción. Mientras Si-won procesaba sus pensamientos, Min-jun le pidió a alguien que no hiciera sentir incómodos a los demás. Ahí notó que el chico rubio, Lee-hun, que había encontrado antes, también estaba en la habitación. Min-jun explicó que él, Lee-hun y el Si-won original habían ido juntos a la secundaria. Luego, con una sonrisa aún más intensa, Choi Min-jun se sentó en la cama y le dijo a Si-won que estaba empezando a sentir un interés enorme por él. Según Min-jun, el Si-won de antes siempre fue un poco distante y difícil de entender, pero tenía sus propios intereses. Sin embargo, últimamente lo veía como alguien vacío, que vivía por inercia. Por eso le picaba la curiosidad. ¿Qué había pasado para que un tipo como Min Woo-jin reaccionara de esa manera ante él? ¿Qué era lo que había despertado a Si-won? Yoon Tae-min, en el cuerpo de Si-won, apretó el puño bajo las sábanas sin decir nada. Las palabras de Choi Min-jun y los recuerdos de Min Woo-jin lo dejaron sumido en una profunda reflexión, mientras el chico de cabello verde seguía esperando una respuesta. Si-won, todavía adolorido por la paliza de Min Woo-jin, apenas podía moverse en la cama. Rechazó la ayuda de Lee-hun con un brusco «no necesito nada», mientras Choi Min-jun lo observaba con un interés que rayaba en lo inquietante. Se dio cuenta de que si se quedaba con ellos, solo aumentaría sus encuentros con Min Woo-jin. Así que con un «no me sigas», se levantó y se fue, dejando a los dos chicos atrás con una sonrisa que a Si-won no le gustó para nada. Mientras buscaba su aula, su mente repasaba los últimos días. En el poco tiempo que llevaba en la escuela, había aprendido la verdadera lección: sobrevivir. Los demás lo veían como el más débil y se sentían poderosos al acosarlo, pero ignoraban que él ya no era el Han Si-won de antes. El que estaba ahora en ese cuerpo no iba a permitir que le hicieran lo que quisieran. Cuando llegó a su pupitre, lo encontró cubierto de insultos y un trapo sucio y mojado. Los murmullos y las quejas sobre el olor asqueroso no se hicieron esperar. Si-won tomó el trapo, pensando que, aunque el acoso era infantil, no iba a ignorar a quienes buscaban pelea. Con una mirada sombría y una sonrisa que anunciaba problemas, se prometió a sí mismo: «Les voy a devolver exactamente lo que me hicieron, pero mucho peor».
En poco tiempo, el aula se llenó de un olor nauseabundo que hizo que todos los estudiantes se taparan la nariz. En medio de los gritos de asco y las preguntas sobre de dónde venía ese trapo sucio y empapado, apareció el chico pelirrojo, líder de los acosadores. Se detuvo en la puerta y, al ver la escena y a Siwon entre ellos, lo llamó por su nombre, con una expresión de sorpresa y fastidio. El pelirrojo líder de los acosadores lo encaró con rabia, agarrándolo del cuello. Lo acusó directamente de ser el responsable de la suciedad en el pupitre. Pero Siwon, con una sonrisa sarcástica, negó la acusación. ¿Por qué me tomaría la molestia de hacer algo tan inútil?, preguntó con una inocencia fingida, aunque para sus adentros se congratulaba de que su plan funcionara. El pelirrojo estaba a punto de responder con más insultos cuando la discusión fue interrumpida por la llegada inesperada del profesor de física. El profesor, al ver el alboroto en el pasillo, les dijo que volvieran a clase. Pero al entrar al aula, se detuvo en seco. Un olor insoportable lo invadió. «¿Qué carajos es este olor?», gritó, exigiendo saber quién era el responsable. Sin dudarlo, el pelirrojo señaló a Siwon, echándole toda la culpa. Pero Siwon, con total calma, argumentó que era injusto acusarlo a él cuando, claramente, él era la víctima de la situación. Para probarlo, señaló su pupitre, cubierto de insultos y porquerías. Su argumento fue tan convincente que el profesor le creyó. Viendo el desorden y los garabatos ofensivos, se volteó hacia los acosadores. «¿Por qué acusan a su compañero sin razón?», les reclamó. Y como castigo, los obligó a limpiar todo el salón hasta que no quedara ni una pizca de mal olor. Siwon los miraba con una sonrisa de triunfo, mientras los demás se quedaban boquiabiertos y furiosos por el giro inesperado de los acontecimientos. El día siguió, y Siwon se prometió no ser un blanco fácil. Más tarde, en la cancha de básquet, el mismo pelirrojo le lanzó una pelota con la intención de golpearlo. El bully se burló de él, llamándolo inútil y diciendo que no servía para los deportes. Siwon, aunque lastimado, recibió la ayuda de otro compañero que se preocupó por él. Le dijo que se sentía mejor solo con su preocupación, lo que provocó una mirada cargada de odio del pelirrojo, convencido de que Siwon estaba manipulando la situación. El pelirrojo intentó golpearlo de nuevo, pero esta vez Siwon fue más rápido. Esquivó la pelota con un movimiento ágil, la recuperó y, con una sonrisa desafiante, la encestó en el aro. Luego le devolvió el golpe verbal. «Vos sos una mierda. Si no vas a hacer nada útil en el juego, ¿por qué no te quedas afuera y no gastas energía?». Los acosadores se quedaron mudos, sorprendidos por la audacia de Siwon. La hora del almuerzo trajo otra provocación. Los acosadores, sin disimulo, escupieron en la bandeja de Siwon mientras se reían. Él los vio, pero se mantuvo en silencio. Para sus adentros, Siwon ya tenía un tercer objetivo claro. Si me provocan, van a pagar por ello. Los matones siguieron riéndose y le decían que comiera su asquerosa comida, mientras uno de ellos, con una mirada retorcida, agarraba a otro compañero, murmurándole algo al oído. Pero Siwon no iba a dejar que las cosas quedaran así. Cuando el matón que le había arruinado la bandeja se acercó con una sonrisa de burla todavía en la cara, Siwon actuó sin pensarlo. Con un movimiento rápido y una expresión que mezclaba una sonrisa con una amenaza, le estrelló la bandeja de comida en la cara al pobre tipo, que terminó en el suelo, cubierto y empapado de la misma porquería que antes había escupido. El agresor, ahora humillado y cubierto de comida, le gritó indignado, preguntándole qué demonios había hecho. Pero Siwon, con una frialdad sorprendente, le dijo que no entendía por qué se enojaba, si le había hecho un favor. Para él era simple, el error había sido del otro, por no comerse bien lo que le había dado. La verdad es que ver cómo esas actitudes infantiles y molestas se le revertían a los matones le generaba una satisfacción increíble. Y de paso, todo esto también le dio un giro inesperado a la situación. ¡Madre mía, qué cierre! Siwon les hizo comerse su propia maldad, sin chance de decir guácala. Así que, para que nosotros también comamos bien, ustedes denle un buen mordisco al botón de suscribirse y comenten qué manhwa quieren que degustemos en el próximo video. ¡Chao!